Buenas noches. El escritor más viajero de nuestro tiempo, o por lo menos el escritor que más ha escrito sobre sus viajes, es seguramente el norteamericano Paul Theroux. A Paul Theroux además le gusta recorrer el mundo en tren y ha escrito varios libros en los cuales describe estos trayectos ferroviarios. Acaba de aparecer un libro que a mí me ha gustado muchísimo, El Tao del viajero, publicado por Alfaguara en España, que es una especie de reflexiones sobre el viaje y al mismo tiempo de antología de textos escritos por otros autores sobre los viajes. Al final de ese libro, todo viajero termina elaborando un decálogo, al menos todo viajero escritor termina elaborando un decálogo. Yo también lo hice en su día, y al final de ese libro, El Tao del viajero, de Paul Theroux, hay también el decálogo de Paul Theroux. El decálogo de Paul Theroux dice lo siguiente: deja tu casa. Segundo, ve solo. Tercero, viaja ligero. Cuarto, lleva un mapa. Quinto, ve por tierra. Sexto, cruza a pie las fronteras. Séptimo, escribe un diario. Octavo, lee una novela sin relación con el lugar en el que estés. Noveno, evita usar el móvil. Y décimo, haz amigos. Los créditos y empezamos. Mucho tiempo llevaba María Pedro Viejo, tribuno de las letras en las noches blancas, sin aparecer por aquí. Hoy, al fin, lo hace y, devorada por los remordimientos, nos trae un invitado, el periodista y escritor Bruno Galindo, y una novela, la primera de las suyas. Se titula El Público y ha sido publicada por Lengua de Trapo. Buenas noches a los dos. Ecce Bruno. Pues muchísimas gracias, Fernando. Yo estoy encantada de estar en esta temporada de Las Noches Blancas y también de saludar a Bruno. Muchísimas gracias por estar aquí. Aunque Fernando es el capitán del barco, yo también te doy la bienvenida, porque ya Fernando ha dicho que tú eres mi invitado. El gusto es mío y gracias por el interés de ambos. Bueno, hay que decir que Bruno estaba muy lejos y se ha dignado a venir hasta aquí, hasta Madrid, a acompañarnos para hablar de su primera novela, El Público. Bruno tiene un perfil muy particular, multidisciplinar, pero este es un programa de literatura. Poeta, periodista, libros de viajes. Muchas cosas, pero como este es un programa de literatura, aunque nunca se sabe de qué se puede acabar hablando en Las Noches Blancas. Por cierto, perdona que te interrumpa, he visto en tu currículum que tú dirigías en la radio un programa que se llamaba La Noche del Dragón. El dragón. Oye, con N. El dragón, ya, por eso me ha dado rabia, ¿no? Ese sería un buen título para Las Noches Blancas, La Noche del Dragón. Me perdona, va. Nada, te lo ha quitado antes de tiempo. Bueno, pues como decía, Bruno ha publicado su primera novela en Lengua de Trapo este año, en el año 2012. Es una novela que tiene, como ha dicho Fernando, unas críticas buenísimas, aunque yo espero que la gente que vea el programa y lea la novela saque sus propias conclusiones después de haberla leído. Voy a hacer una pequeña presentación. Tenemos un periodista de izquierdas que por unas circunstancias se ve obligado a trabajar en una revista de lujo disparatado, y empiezan a salir unos temas en la novela que yo creo que también son un poco estigma de la sociedad ahora, ¿no? Como la pérdida de las ideologías, la recepción del público y el levantamiento de los grupos mediáticos, o algunas veces también la caída, porque ya no hablamos de un periódico o una revista, sino de grupos mediáticos. Entonces, con todas estas características, Bruno, te pregunto, ¿esto es un libro generacional? Yo creo que sí que es un libro generacional. Se explica en el libro que ese periódico de izquierdas, lo que era de izquierdas era el periódico, ese periódico ficticio, descubre un buen día o un mal día que ha perdido todos sus lectores de 25 a 40 años. Planea un estudio para tratar de conocer a ese público y como conclusión y consecuencia deciden lanzar un nuevo producto. Es un suplemento en el cual ya no queda la menor traza de cultura, no hay libros, no hay música, no hay cine, no hay teatro, y lo único que hay son contenidos de esta especie de cultura del superlujo, lujo tipo Dubái, ¿no? Este lujo que ya estamos viendo cada vez más. Sí, es verdad. Y bueno, pues ese es el arranque. Entonces se plantea, se lanza la pregunta de si esa generación, que es
que es finalmente un target desde el punto de vista del medio de comunicación, pues va a entrar en ese aro o no, y por ahí va a ir la trama de la novela. Pero no solo creo de una generación, sino de 3 generaciones. He leído por alguna parte y en definitiva también de lo que se habla es de cómo se ha perdido el tradicional vínculo que existía antes entre las generaciones, que se iban pasando un testigo. Ahora no. Ahora la nueva generación y la anterior generación prácticamente no se comunican entre sí. Sí, en realidad se tocan 3 generaciones, digamos. La principal es este target del que hablo, del 25 a 40. Por arriba se hablaría de la generación que podría identificarse en un país como el nuestro con la generación del poder, esa generación protagonista de esta idea aspectada como la cultura de la transición, y después habría una generación más joven que, por hablar también un poco en términos laborales, sería esta generación con la que nace el becariado, ¿no?, en nuestro país y en nuestra sociedad. Entonces, sí, de alguna manera se habla de la comunicación o falta de ella entre esas generaciones. María. Bruno, ¿qué interesa del público? ¿Y qué interesa al público? ¿Qué interesa del público? Bueno, público. Yo creo que el público es una entidad fascinante por su indeterminación, ¿no? El público es todo, es lo que hace que asciendan los programas o libros o revistas que más nos sonrojarían, y es también esa entidad que hace que otro tipo de cosas sean completamente ignoradas, ¿no? Entonces es esa horquilla tan grande y tan inabarcable sobre la cual todo es duda y todo es conjetura, ¿no? Me apetecía tocar el tema del público, incluso atreverme a experimentar con la voz, la primera persona del plural. El libro está contado desde el nosotros, como si ese colectivo inasible e indeterminado estuviera hablando y estuviera contando esa historia, ¿no? Y lo necesitabas, totalmente intencionado, ¿no? La primera persona del plural. Sí, no es un capricho, sino que era una característica formal de la novela. Y hay varias historias paralelas y una novela dentro de la novela, ¿no? Sí, algo así. Sí. No quieres contar, pero si lo cuenta la solapa o la contraportada. Lo de la historia dentro de la historia no lo cuenta la solapa. Ahí acabamos de hacer la una muerte pequeña... de un célebre escritor aquejado de un extraño síndrome ocular que solo le permite ver el amanecer y el atardecer. Sí, eso es una de las historias. Yo creo que una de las historias. Luego hay una historia de un centro de meditación en Oriente, que es escenario de un brutal atentado, y después... ¿Eso tiene que ver con el gas sarín? Y bueno, aunque esté en la contraportada... No, es en la India, fíjate, el gas sarín era una especialidad japonesa, sí. Si no recuerdo mal. Bueno, yo soy partidaria de no contar mucho el contenido. Ya he confesado que no lo he leído, o sea que no puedo contar nada, aunque quiera. Pero tú parece que lo has leído ya enseguida, Fernando. Volviendo al público y a la recepción del público, a mí una de las sensaciones que me daba leyendo esta novela era un poco de la teoría de la recepción que desarrolla House e Iser sobre el papel del público en la elaboración de las obras artísticas, ¿no? Entonces te pregunto, ¿el público es un mero lector hablando de literatura, vamos a particularizar en literatura, no en arte? ¿Es un lector, es un mero consumidor del producto o también forma parte de hacer la obra, de constituir la obra? Bueno, yo diría que esta novela trata de alguna manera del paso del viejo mundo al nuevo mundo, por resumirlo mucho. Y creo que ese paso y esa transición está caracterizada, entre otras muchas cosas, por el nuevo papel que juega la gente y como colectivo público, digamos, ¿no? Entonces yo sí creo que hay un cambio muy notable. Está contado de todas las maneras desde que tenemos Internet, en particular en los últimos años, en el cual el público reclama un papel diferente y yo diría que el público quiere hablar y ser oído, escribir y ser leído, opinar y tener una participación que nunca había tenido tal vez en la historia incluso de la humanidad hasta ahora. Y de alguna manera la novela habla de eso, ¿no? También habla de qué ocurre cuando el público decide no consumir o qué ocurre cuando el público tiene reacciones inesperadas o violentas también. Y eso sí que es mejor no hablarlo para que el lector lo descubra.
Bruno, nuestro hombre, el protagonista, es seguidor de lo que tú has llamado la cultura alternativa elitista. Yo creo que esto no solamente existe en la novela, sino que existe en la sociedad. Tiene muchos seguidores este tipo de cultura, ¿no? Elitista y alternativa. Yo no sé si todos los seguidores de este tipo de cultura saben que lo son. ¿Hay algún...? Alternativa y elitista son dos adjetivos que casan bien entre sí. Porque yo más bien diría que en estos momentos la cultura alternativa tiende a ser democrática y en cambio la antigua cultura ha tendido siempre a ser elitista. Pues yo creo que hay una línea, bueno, que... No sé, yo lo primero es que yo no establezco esa categoría de la cultura elitista alternativa como si fuera un tipo de cosa. Yo describo un personaje que está educado y formado en una serie de referencias que pertenecen mucho a cierta idea subterránea, de cierta cultura del siglo XX. Entonces, ese personaje tiene esa especificidad. En todo caso, no lo sé, yo no sé cuál es la cultura alternativa independiente. Seguramente la cultura en general se está convirtiendo en un fenómeno alternativo cada vez más, a partir de fenómenos como la falta de tiempo, la creciente falta de tiempo, la falta incluso de recursos materiales para costearnos esa cultura y más preocupantemente la enorme falta de educación, el problema de la educación y el problema de la falta de educación, que es un problema que ¿De la formación te refieres? Sí, de la formación y de la educación en general, ¿no? Pues todos sabemos que los últimos años están marcados por cierto despecho de los gobernantes hacia la formación y la educación en general, ¿no? Héctor Márquez, en El Mercurio, me imagino que es El Mercurio de Chile, ha dicho de tu novela una radiografía descarnada de cómo construyen la realidad esas máquinas de deseo que son los medios de comunicación. Tu libro, por todo lo que he leído acerca de él, es una crítica descarnada también de los medios de comunicación, ¿no? Y de cómo están fabricando un mundo a medida de los deseos de quienes se dirige a ellos. Sí es así. En todo caso, el periodismo es un ámbito lo suficientemente amplio como para que quepan muchos periodismos, ¿no? Yo a lo que me estoy refiriendo es al periodismo cultural y haciendo pues cierta crítica y cierta ironía con lo que al final del siglo XX ya se estaba llamando el periodismo de tendencias, ¿no? Que bueno, pues que seguramente encierra cierta frivolización o frivolidad que puede estar bien o puede no estarlo, es totalmente opinable, ¿no? Pero sí digamos que hay una crítica hacia ese periodismo. Hay algunos nombres de otros escritores que en todas las críticas que te han hecho aparecen recurrentemente. Uno es Houellebecq, otro es Perec, y parece ser que tú asumes esa conexión. Bueno, lo asumo con enorme orgullo, por supuesto, y cierto escepticismo. Soy un gran admirador de ambos. Me gustaría admitir cierto influjo directo y no escondido, puesto que está mencionado en varias partes de la novela, de una de las obras capitales de Georges Perec, que es su primera novela, Las cosas. Y existe cierto juego también en ese amor por esa novela en el libro. Lo verás esta noche cuando lo leas. Y de Houellebecq, bueno, de Houellebecq no reconozco nada más que mi enorme respeto por ese tipo, a quien considero, pues, no sé si en la actualidad, pero sí en los últimos años, el escritor europeo. ¿Y Amélie Nothomb? Amélie Nothomb a mí me gusta muchísimo. Sí, me gusta mucho, me parece que está muy bien, pero con todos los respetos me parece quizás más anecdótica, pero me encanta Amélie Nothomb, sí. Bruno, y en cuanto a la forma de la novela, porque tú no la has leído, Fernando, pero la novela no es solamente novela, sino que tiene algunas partes de ensayo y también tiene alguna parte de periodismo. ¿A tu juicio es por ahí el camino de la novela ahora? ¿Es una especie de híbrido? Bueno, yo creo que el camino de la novela es el camino que cada novelista quiera elegir o mejor aún crear, ¿no? Desde mi plano personal sí me ha gustado, por lo menos en esta novela, a lo mejor en la próxima es de otra manera, utilizar lenguajes de distinta procedencia y hacer un poco de hibridación entre novela
tradicional, hay ensayo, como tú bien has dicho, hay entrevista, que pues ahí estaría representado el género periodístico, hay un poco de falsa autobiografía, no sé, sí, digamos que hay varias pantallas, ¿no? No me parece raro ni reseñable, considerando que la cultura audiovisual está impregnada también de esa hibridación, y prácticamente todo lo que vemos y consumimos, por lo menos yo, no es puro, sino que es el fruto del diálogo con otras disciplinas o géneros. Yo tengo aquí varias entrevistas que te han hecho. Yo no me fío nada de las entrevistas, porque una cosa es lo que el entrevistado dice y otra cosa bien distinta a menudo lo que el entrevistador suele poner en boca del entrevistado. Pero en una de esas entrevistas tú rechazas por completo cualquier autobiografismo en esta novela. Sin embargo, el protagonista es un periodista desencantado, cuarentón, que sobrevive, que quiere ser escritor y que sobrevive en los ámbitos culturales de los medios de comunicación. Sí. Bueno, digamos que el tema de lo autobiográfico, como la pregunta de si es una novela política o no, los lunes, miércoles y viernes digo una cosa y los martes, jueves y sábados digo otra. En cualquier caso, hombre, es evidente que uno escribe mejor de aquello que conoce, y yo tengo una trayectoria como periodista que me permite ubicar las cosas o contextualizar las cosas o disfrazar con un determinado atrezo que es bastante real, ¿no? Entonces, sí hay cosas que son directas, que puede que sea yo, pero yo reivindico radicalmente la ficción que es esta novela, y no la he escrito como una cosa terapéutica en absoluto, ¿no? Digamos que no satisface, no satisface ni mi vanidad ni mi frustración el haber creado ese personaje. Bueno, vamos a cerrar ya la conversación sobre la novela de Bruno, pero imagina que no está Bruno aquí. Imagina que tú estás, como normalmente lo has hecho cada vez que has acudido a las Noches Blancas, como lectora. E imagina que yo saco la novela de Bruno. ¿Qué dirías de ella? Pues que es un trabajo muy personal de Bruno, y a mí lo que me ha llamado especialmente la atención de esta novela es la forma, cómo está escrito, lo que Bruno hace con el lenguaje, y hay capítulos maravillosos, ¿no? Hay algunos que me parecen un hallazgo, y me parece una forma diferente de hacer novela. Bruno, de todas formas, es un artista muy a tener en cuenta, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Bueno, pasemos a otras cosas, porque estáis aquí no solo como alguaciles, como alguacilados, sino también como alguaciles, es decir, como lectores. Y antes de nada, María, quiero preguntarte, tú sostienes que están haciendo una nueva forma de leer gracias a YouTube, gracias a Internet, gracias, en fin, a todo este mundo. No sé si has leído de esa manera la novela de Bruno o no, pero bueno, ¿qué es eso? Mira, ¿A qué te refieres? Me refiero a lo siguiente. No he leído la novela de Bruno en esa forma, pero sí que voy a contar esto a través de uno de los libros que voy a recomendar. Yo este verano he estado leyendo, entre otros, esta autobiografía de Maya Pliskaya, que se llama Yo, Maya Pliskaya. No todos los libros pueden leerse de esta forma, pero claro, cuando tenemos un libro que no para de lanzar datos sobre una vida en concreto, sobre relaciones con artistas, sobre cuadros en los que ella misma aparece, sobre diseños de vestuarios de ballets. Claro, uno si tiene una biblioteca enorme en casa, pues siempre puede recurrir y verlo, pero no siempre es así. Y además, aun teniendo la biblioteca así de grande, muchas veces no se encuentra gráficamente ciertas cosas que quieres ver, ¿no? O musicalmente. Entonces, yo he disfrutado mucho la lectura de esta novela, porque había momentos en los que Maya Pliskaya hablaba de una coreografía en concreto que había hecho con Alberto Alonso, por ejemplo, de Carmen, que hizo una obra muy, muy representada, y describe la coreografía. Pero claro, describir una coreografía en palabras tiene, no sé si me atrevo a decir solo, cierto sentido. Entonces, como lector, no sé si en la piscina, en la playa, en un medio de transporte, de repente dispones de un teléfono móvil y miras la descripción de la coreografía, buscas la coreografía y ahí está. Entonces, es una forma mucho más enriquecedora. Lo mismo con diseños de vestuario, con música. Eso serviría para un libro ilustrado. También las ilustraciones pueden enriquecer el libro. En definitiva, lo que estás proponiendo es algo audiovisual. Es algo audiovisual, pero yo creo que enriquece muchísimo la lectura. Claro que no todos los libros se pueden prestar a esto, pero los libros históricos... Lees la Odisea o la Ilíada y ¿qué haces? ¿Para qué te sirve Claro, ahí eso? lo tienes un poco más complicado, efectivamente, ahí lo tienes un poco... Pero de verdad, en este caso concreto, y yo creo que en muchos libros
biográficos, libros históricos, libros sobre cine, hay una referencia audiovisual que enriquece mucho la lectura. Yo creo que es otra forma de leer, ¿no? Bueno, traéis libros para recomendar. Uno es ese. Uno es El de este. Uno es este, efectivamente. Entonces, ¿por qué quiero recomendar la lectura de este libro? A los amantes del ballet, por supuesto, porque es un compendio de anécdotas en el escenario, en la parte de atrás del escenario, en la historia del propio vestuario, de la música y del ballet, no solamente ruso, sino a nivel internacional. Ellos posiblemente lo habrán leído, para los que no, les va a gustar. Pero ¿por qué tiene que leer este libro una persona que no es amante del ballet o que no le gusta mucho el ballet? Naya Pliskaya nace en... Yo, por ejemplo. Tú, por ejemplo, ¿no te gusta el ballet? Poco. Fíjate. Lo conozco poco. Bueno, a mí me encanta. Muchas veces me parece incluso, ya sé que lo que voy a decir es Aburrido. una barbaridad, aparte de aburrido me parece incluso un poco cursilín. Bueno, claro, el formalismo ruso El de tutú que ella y estas cosas, bueno. Bueno, pues para ti, ¿por qué tienes que leer este libro? Maya nace en los años 20 y algo. Entonces, su historia personal coincide con la historia de una Rusia sometida, ¿no? Hay un montón de cambios a nivel, bueno, industrialización del país, economía y el gobierno pues toma el control de la cultura. En fin, ella cuenta todo en primera persona, todas sus vivencias. Como artista, además tiene una valentía, y está escrito con una valentía y un coraje, porque no tiene pelos en la lengua para referirse a Stalin, los calificativos que le ponen. Yo me imagino que esto le habrá costado, de hecho le ha costado algún que otro castigo en su vida personal y profesional. Tú, pero... Bruno, te has dedicado mucho a la música. Sí. A ti sí te gusta el ballet. Bueno, vaya compañía que tengo yo aquí esta noche. Bueno, a lo mejor es cosa de chicas. No sé. Si mucho no te entusiasma, vaya, hemos entendido que no te entusiasma. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué nos gusta el ballet? ¿Porque os aburre o porque os parece cursi? Me parece un poco pretencioso, ¿Sí? un poco mecánico, un poco encorsetado, más o menos siempre son variaciones sobre lo mismo, ¿no? Bueno, es curioso. A mí me apasiona. Bueno, yo creo que es mi profesión frustrada, bailarina, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo un amor especial por este personaje. Pero sí que el libro es una visión muy personal de la Rusia del momento, ¿no? Y cuenta cosas, anécdotas que, bueno, cualquier persona que quisiese conocer... No solamente hay que recurrir a los libros de historia, sino que los libros de literatura y también las biografías están llenas de datos, ¿no? Me suele decirse que son los novelistas quienes en realidad escriben la historia Totalmente del mundo y no los historiadores, sí. ¿no? Sí. ¿Tú qué libro nos traes, Bruno? Yo os he traído un par de libros, me habéis dicho que sí, dos, no, dos, pero empieza por uno. Bueno, he traído dos libros de dos autores a los que considero mayúsculos, maestros en mi caso y también pues amigos y gente muy querida. El primero es el último libro de Mario Bellatín, autor mexicano. El libro uruguayo de los muertos, está publicado por Sexto Piso y me parece una obra capital, muy interesante, escrito de una forma muy... ¿Pero qué es? ¿Es una novela? ¿Qué es? ¿Un libro de viajes? ¿Qué es? Es una novela, quizás sí se podría decir que es una novela, pero es un libro bastante curioso. Tiene algo de epistolario, tiene algo de biografía, no sé si cierta o no, y tiene mucho cuento y tiene mucha fantasía, ¿no? La obra de Bellatín siempre es extraña y heterodoxa. Él siempre ha escrito libros muy finos, muy cortos, ¿no? Novelas de 50, 60, 70 páginas y esta es su obra más larga, 276 páginas. Entonces recomiendo vivamente este libro uruguayo de los muertos de Mario Bellatín. Bruno, ¿a ti qué te parece eso de la generación nocilla? Que al fin y al cabo, bueno, es de tu generación, es un tipo de literatura muy fragmentada, muy de mosaico, muy de taracea, en la que hay fragmentos de internet, hay ensayo, hay biografía, hay autobiografía, hay reflexiones, hay narración, hay de todo. Bien, a mí me parece muy bien, a mí me parece fantástico y apoyo, simpatizo completamente y creo que suma, no sustituye nada, no es la nueva manera de hacer las cosas, pero sí creo que es un revulsivo necesario, no solamente por la forma, sino por los temas que se tocan, ¿no? Yo creo que mucha gente percibe la literatura como
o las novelas como espacios en los que se cuentan historias de otro tiempo y con los que cuesta establecer una identificación. Yo creo que parte de la vocación de esta generación o de este grupo de autores, pues también su trabajo va por acercarse en la forma y en el fondo a un público que tal vez no lee y que sí va a prestarles esa atención, ¿no? María, tu segundo libro. Hay un segundo libro, ¿verdad? Hay un segundo libro, sí señor. Yo te iba a preguntar a ti qué te parecía a ti lo de la generación nocilla. Dejémoslo para otro momento. Ya. Bueno, pues este es un libro que me encontré estando en Huesca en el Festival de Cine, porque claro, con los libros pasa un poco como con las películas, que no todas las películas salen en los cines grandes, en las plazas grandes, ¿no? Entonces de vez en cuando vas a algún organismo y te encuentras libros interesantes. Este es un libro sobre cine, se llama Ellos y Ellas, relaciones de amor, lujuria y odio entre directores y estrellas. Está publicado por el Gobierno de Aragón en el año 2010. No he visto este libro por Madrid, no he tenido la suerte. No es una enciclopedia de cine al uso, de esas que te dan lecciones sobre todos los datos de los rodajes, sino que el autor lo que hace es elegir un él y elegir un ella, una pareja, y a partir de ahí cuenta un relato o un momento de la historia del cine, ¿no? Está lleno de... Por ejemplo, Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Por ejemplo, aunque esos no aparecen, pero Woody Allen y Mia Farrow sí. Y Marnie la ladrona, vamos. Bueno, Hitchcock lo pone con las mujeres directamente. A Hitchcock le da todas las mujeres, que es lo que hubiese puesto de ti también. Billy Wilder y Marilyn Monroe, es decir, coge un él, un ella, los une y hace un pequeño relato y también se mete él dentro del relato. Entonces es un libro muy bonito y muy interesante, y de verdad que es una visión del cine real, pero diferente, no es una lección sobre esto. ¿Está Ingrid Bergman y Rossellini, por ejemplo? No está Ingrid Bergman y Rossellini. Interesante ese libro, ese también lo voy a leer, como el de Bruno. Te lo paso. Bruno, tu segunda propuesta. Mi segundo libro es una novela de Fogwill, argentino, urbana. Es mi novela, no es el libro más ponderado de Fogwill, pero sí es mi favorito. Y es otro de los autores que emparentan contigo, los críticos de tu novela, ¿eh? Pues nada, doble honor. Y nada, es una novela, como otros libros de Fogwill, su temática es difusa, nunca terminas de saber exactamente de qué está hablando, pero por el camino te está suministrando una información fascinante y bueno, pues para mí es uno de los grandes de la literatura en español. ¿Quién lo publica? Este es de Mondadori, es un libro de 2001 y por lo tanto hay que trabajárselo un poquito para conseguirlo, pero tampoco es tan difícil. Urbana, de Fogwill. Ya saben ustedes, el público de Bruno Galindo, Lengua de Trapo. Bruno, no me guardes rencor. Esta misma noche leeré el libro, palabra. María, no me da motivo, muchas menos gracias. mal que no has llegado a bailarina, porque así puedes ser lectora de Las Noches Blancas. Muchas gracias, Fernando. Gracias a los dos, ellos se van y nosotros seguimos. Javier Bravo, Tía presenta Los secretos del universo, sin más, que no es poco, diría yo. Una portada llena de cosas, Javier. Vamos a irlas leyendo una por una. Bueno, por lo pronto esto es un fanzine que prolonga 2 volúmenes que tú has dedicado precisamente con el título de Tía a Japón, y estuviste aquí hablando de ellos, ¿no? Eso es, y te agradezco mucho que me traigas otra vez. Entonces, Tía es un fanzine que hago yo desde hace mucho tiempo. Entonces hubo los volúmenes dedicados a Japón, porque yo estuve viviendo en Japón y quería ofrecerle eso a la gente que no ha tenido la ocasión, no va a tener la ocasión de vivir tanto tiempo allí como estuve yo. Y ahora pues ha salido este volumen de otra cosa que me interesaba a mí, pues que son esto de los secretos del universo, un poco nuestra relación con la realidad y un poco la autoexploración y estas cosas. Bueno, la idea que la gente tiene en general de un fanzine, hombre, es una cosa ligera, para jóvenes, ¿no? Y la verdad es que este libro es un libro denso, es un libro muy científico, es un libro en el que pretendes desvelar nada menos que los misterios del universo, como el mismo título del libro dice, ¿no? Eso es. Pero un fanzine, lo que de verdad lo caracteriza creo que es la forma de hacerlo. Entonces yo lo hago todo, lo escribo, lo maqueto, alguna cosa me ha escrito un amigo, pero vamos, básicamente todo yo. Y no tiene publicidad, se vende así de manera independiente o como se puede, pero hoy en día
lo que es la presentación puede ser igual que cualquier producto profesional. Con los programas de ordenador y llevando la imprenta, la diferencia se pierde un poco respecto de los libros. Y bueno, sigue siendo un fanzine, pero presentado como Por ejemplo, libro. ¿cuántos ejemplares tiras de este? Alrededor de 1000. ¿Y se llegan a vender los 1000? Sí, con el tiempo de sí. boca en boca, de Sí, mano sí, en con mano. el tiempo sí, y viniendo a programas como este, que la gente lo puede ver un poco más. ¿Y pues, dónde? sí. Si un espectador quiere comprar este libro, ¿dónde va? Pues a tiendas de TVOs, a tiendas un poquito especializadas o independientes. A mí me hubiera gustado meterlo en el Corte Inglés o en la FNAC, pero ha sido el paso que me ha faltado de meterlo en una distribuidora. Si lo metes en una distribuidora puede llegar a cualquier sitio. Lo que pasa es que los problemas con las distribuidoras es que te quieren coger el producto o no. Eso es otra Bueno, cosa. la portada, el ojo triangular que siempre ha representado la divinidad y una esvástica. Sí. ¿El, Pues- el cerebro es Dios? Sí, es una frase, lo decía Timothy Leary. Y sí, realmente en cuanto uno un poco reflexiona sobre las cosas o toma ciertas drogas, que es de lo que venía a hablar Timothy Leary, y nos damos cuenta que todo lo creamos con el cerebro, pues sí, se puede decir que el cerebro es Dios. Y lo del ojo, pues sí, es un poco la divinidad, al fin y al cabo también en inglés se dice el ojo en el triángulo, pero en inglés es un juego de palabras de I in the triangle, como yo en el triángulo, pues que Dios eres tú mismo, al fin y al cabo. El libro tiene partes muy distintas entre sí. Hay una parte inicial larga donde, desde un punto de vista científico, filosófico, etcétera, te planteas qué es la realidad o qué deja de ser la realidad. Y bueno, llegas a conclusiones que en muchos aspectos coinciden con las conclusiones a las que llega el pensamiento oriental al que yo soy tan adicto, como tú sabes, ¿no? Exacto, y a mí también me gusta mucho el pensamiento oriental, me interesa muchísimo, me parece que acierta más que las neurosis occidentales que nos hemos ido montando, y sí, sí que me gusta. En ese primer artículo que se llama La realidad, pues lo que intento es presentar un modelo científico materialista de nuestra relación con el medio. Y te lo puedo explicar un poco más, si quieres. Al fin y al cabo, pues yo digo que todo se reduce a materia, que la materia está determinada y en tanto que tal, pues se puede conocer las causas y los efectos que la afectan, predecir su comportamiento y a partir de ahí pues desarrollar una tecnología y amoldarla un poco a como mejor nos Pero el fondo de la cuestión, y tú mismo lo apuntas, porque hay aquí este recuadro, monismo versus dualismo, es la discusión entre monismo y dualismo. Exacto. Y es muy curioso que el mundo occidental, que es un mundo monoteísta, sea dualista y que en cambio el mundo oriental, que es un mundo politeísta, sea monista. Bueno, no sé si quizá, o sea, si el mundo oriental es dualista o monista, no lo sé, pero no sé, yo en el planteamiento científico que hago pues tengo que ser monista, o sea, no reconocer nada exento a las leyes que rigen sobre la materia, tales como el espíritu, el alma, esas cosas, pues en principio no caben dentro de la ciencia. Pero el observador es lo observado, el mapa es el territorio, y en fin, y todas estas antinomias. Sí, pero bueno, desde eso es un poco las paradojas a lo mejor que se dan en esa relación con el medio y también lo planteo desde el principio, que realmente saber y resolver si existe Dios o no existe Dios y cosas así tan grandes, pues no se va a llegar a ningún sitio. Y como no se va a llegar a ningún sitio, también es pérdida de tiempo especular sobre ello. Entonces, lo que plantea la ciencia es atenernos a las pocas certezas o a las certezas útiles que nos puede ofrecer precisamente la ciencia y quedarnos con eso, no darle más vueltas. Bueno, otra parte importante del libro está dedicada a las drogas. Timothy Leary, cómo cambió la vida de Gary Grant, etcétera, etcétera. Y tú reivindicas el uso juicioso, el uso moderado, el uso ilustrado, como lo hace Escotado, como lo hago yo mismo, como lo hacemos tantas personas, de ese tipo de sustancias que siempre han convivido con los seres humanos, ¿no? Exacto. Pues después de esa presentación de la realidad, pues lo que digo es que, bueno, a partir de ahí luego se dan experiencias muy extrañas en nuestro discurrir por la vida y una de las más extrañas es precisamente cuando se toman estas drogas. Tú dices que se toman desde que el mundo es mundo, los seres humanos somos tal. Yo he hecho un epígrafo que se llama la droga es cultura, porque al fin y al cabo es una cosa que si otras cosas son cultura, pues las drogas también están con nosotros desde hace mucho tiempo y sí, me parecen interesantes. Y una de las cosas que comento respecto de ese interés que comentas tú, nuestro y de mucha otra gente, yo una de las cosas que pensé la primera vez que las tomé fueron dos. Una, ¿cómo puede estar esto prohibido? Y la segunda es, todo el mundo debería probar esto alguna vez en la vida, con todas las consecuencias. Quiere decir,
asumiéndolo responsablemente y con cierto conocimiento, bueno, como sea. Pero realmente es una cosa muy curiosa, muy interesante, muy distinta a otras tantas, y a mí me pareció interesante. Al fin y al cabo, como otras tantas, como viajar a, yo que sé, a China, pues si tienes la oportunidad, todo el mundo debería hacerlo. Como lo veo yo. Hablando de la cocaína, dices, esto me ha hecho gracia, que alguien la definió como la droga de los gilipollas. ¿Sabes quién fue ese alguien? No. Fui yo. Eso lo he pensado, lo he pensado. Yo al menos lo dije, no Sí, sé sí, si sí. otras personas Claro, lo habrán pues, dicho también. pues sí, Creo sí, que sí. dije de los idiotas, pero bueno, llámalo Exacto, H, ¿no? pues es cierto, porque lo que hablo aquí son de las drogas psicodélicas y no tanto pues de la heroína, la cocaína o otro tipo, anfetaminas o yo qué sé, otro tipo de drogas que su interés tendrán y su utilidad tendrán como tantas otras cosas en la vida. Pero en este caso hablo de esas drogas que te ponen el cerebro un poco del revés o a funcionar de otra manera distinta a nuestro discurrir normal. Y que además no son adictivas y de las cuales en definitiva no se han descubierto nunca dosis letales, ¿no? No. Entonces lo que a mí también me apetecía es dar esa información, esa tranquilidad a la gente que se anime a leerlo y intentar quitar, igual que el primer artículo, intento explicar una serie de términos que en los medios de comunicación están totalmente tergiversados, pues a este respecto también. Entonces dar una información veraz, honesta y bueno, si me equivoco como con cualquier cosa, pero realmente... ¿Tú qué opinas acerca de esa teoría del antropólogo Terence McKenna de que el mecanismo que irguió al simio y lo convirtió en ser humano, en ser racional, fue en definitiva el consumo acaso casual de determinadas hierbas enteogénicas? No estoy de acuerdo, porque... Bueno, es una hipótesis. Sí, es una Hay hipótesis, pero hay otra... posible, claro, pero hay otras explicaciones que parecen más razonables y menos aventuradas, en mi opinión. Bueno, el libro contiene luego una serie de entrevistas con una serie de personas, una de ellas soy yo. Tengo que felicitarte porque realmente es una de las mejores entrevistas que me han hecho nunca y además me ha sorprendido, la verdad es que muy agradablemente, que yo te cuento una determinada experiencia enteogénica que viví, importantísima para mí, en fin, en una remota playa de Senegal en el año 72-73 y tú has conseguido las dos fotografías de aquel viaje a la Tierra de los Muertos, esta pasarela que atravesaba toda una marisma y este cementerio cristiano, rareza en Senegal, y la verdad es que yo cuando vi estas dos fotografías dije, caramba, ¿no? Volvió el pasado a mí, Javier. Bueno, pues me gustó alegro muchísimo, mucho y te agradezco lo que me dices. No era tan consciente de eso, pero sí, la verdad es que creo que una cosa que tiene el fanzine o los fanzines que he hecho es realmente una preocupación por intentar hacerlo lo mejor posible. Que se pueden tener fallos y tiene muchos. Pero sí buscar las cosas, documentarse y ofrecer algo a la gente un poco distinto y que pueda servir de algo, que pueda disfrutar, la verdad. La última parte del libro que a mí me ha interesado mucho se titula Sueños lúcidos. A ver, explica qué es un sueño lúcido, bueno, que hay mucha confusión al respecto. Exacto, ¿eh? exacto. La gente lo confunde con la libre asociación de ideas, en fin, con muchas cosas, ¿no? El fanzine lo he hecho porque hay un montón de términos y de cosas que la gente escucha o oye campanas y no sabe dónde, no las termina de entender. Y a mí con muchas cosas me pasaba igual. Entonces al final uno tiene que resolverse las dudas solo y luego si tiene la ocasión o le gusta, como a mí, ofrecérselo a los demás y ponerlo ahí, yo qué sé, explicar las cosas, cierta vocación pedagógica, pues por eso he hecho el fanzine. Entonces los sueños lúcidos, yo escuchaba mucho hablar de ellos, no te terminas de aclarar hasta que por fin tuve un sueño lúcido, supe lo que son y entonces ya quise explicárselo a la gente bien. Los sueños lúcidos es despertarse en un sueño, darse cuenta en un sueño de que estás soñando o, dicho de otra manera, tomar un estado de alerta como el que tenemos ahora, igual, una reflexividad y una conciencia exactamente igual que cuando estás despierto, pero dentro de un sueño. Me parece una cosa muy rara, porque lo es, pero es así. Ya, hasta que no se tiene un sueño lúcido puedes pensar, he tenido sueños muy vívidos, he tenido sueños en los que de repente me despertaba dentro de un sueño. Los sueños son una cosa muy extraña. Pero tú quieres decir que cuando uno está soñando algo, a lo mejor algo desagradable, una pesadilla, y de repente se da cuenta en el curso de ese sueño, esto es un sueño, pero sin despertarse, ¿eso es un sueño lúcido? Sí, pero te das cuenta de que estás soñando y tomas conciencia y tienes una capacidad de reflexión como la que tienes ahora. Controlas en cierto no dices, modo el bueno, sueño. estoy soñando y controlas un poco, estás ahí. Realmente un sueño lúcido auténtico, luego hay grados, no todos son grados. Se puede tener más o menos conciencia de estar en un sueño lúcido, pero un sueño lúcido pleno es
tener conciencia absoluta de que estás en el sueño. Y eso es un fenómeno inicialmente casual, pero que luego puede inducirse, puede Sí. provocarse, puede controlarse. Sí. Y, o sea, a la gente le surge sin entrenarlo, sin más, pero luego hay unas técnicas para fomentarlo. Y no es que al final vayas a tener un dominio absoluto de, pues ahora quiero tener un sueño lúcido, o esta noche quiero tener un sueño lúcido, pero sí, por ejemplo, el saber que existen, el leer sobre ellos, el tener un poco conciencia de ellos, tenerlos un poco en la cabeza durante la vigilia, te crea muchas más posibilidades de que en un sueño te des cuenta de que estás soñando por alguna cuestión extraña, porque en los sueños pasan cosas que no ocurren en la realidad, que son situaciones así un poco disparatadas y que dices, hombre, esto qué raro. Y entonces en ese momento dices, pues debe ser que es un sueño. Y ahí es una ocasión muy propicia para darse cuenta de que es un sueño lúcido y tomar esa conciencia. Y lo que es muy interesante es que cuando tomas esa conciencia de que estás soñando, realmente tomas el control absoluto del sueño y puedes decir, pues voy a ir a Buenos Aires o voy a cruzar esta puerta y voy a estar en Buenos Aires o donde quieras, lo que se te ocurra en ese momento, ¿no? Y realmente ocurre. Es así. Entonces, lo que pasa es que lo que se relata mucho y es lo que ocurre es que también a lo mejor es muy fácil despertarse o volverse a quedar dormido en un sueño más normal. Pero ¿Tú conoces la neurobiorealimentación, neurobiofeedback? No. Bueno, eso es muy parecido a lo que estás diciendo. Yo me topé con ella cuando me operaron del corazón, ¿no? Al despertarme de la operación había un monitor que monitorizaba 8 curvas vitales mías y me di cuenta de que según eran mis estados de conciencia, según lo que yo pensaba, esas curvas vitales, que era la presión intercraneana, la oxigenación de la punta de los dedos, la presión arterial, etcétera, cambiaban, subían o bajaban y que yo las podía controlar. Entonces ya me empecé a interesar por este fenómeno y claro, entonces lo que resulta es que nosotros tú y yo ahora estamos en lo que se llama beta, que es un estado mental comprendido entre 26 y 13 hercios o ciclos por segundo. De ahí puedes pasar a alfa, entre 13 y 8, que es un estado de relajación. Pero luego si te vas a teta, entonces estás entre 7 y 4 ciclos, hercios por segundo, y ahí estás teniendo sueños lúcidos que controlas, que recuerdas perfectamente y que responden a esos misterios del universo que tú te planteas en este libro. Ya luego se pasa a delta. Delta ya es un estado prácticamente de coma, que no tienes conciencia y que no recuerdas nada. ¿Tú crees que esto que tú estás contando de los sueños lúcidos es algo parecido a lo que yo te acabo de contar ahora? Hombre, desde luego toda nuestra actividad mental o nuestra actividad cerebral, según queramos verlo desde un punto de vista o de otro. También explico en el libro un poco la diferencia entre mente y cerebro. Tiene un reflejo material, por eso el primer artículo expone que toda la realidad es material. Entonces sí, efectivamente, según nuestra actividad cerebral, pues podrá ser monitoreada o tendrá un reflejo en cualquier cosa que pueda captar las diferencias materiales. Claro, luego ya el afinar ahí tanto, yo creo que se podrá, pero vamos, la mente también es un continuo, en mi opinión. Entonces, lo que a veces comento por ahí o comentaré en el siguiente volumen es que cuando hablo de las drogas o hablo del sueño o hablo de la vigilia, en realidad son estados distintos, pero que si uno se para a pensar un poco más, pues tienen también cosas en común, ¿sabes? Te aconsejo que cuando te vayas por aquí te metas en internet y teclea neurobiofeedback. Te vas a quedar sorprendido. Luego me tengo que apuntar porque... Javier, tú dices que para una buena higiene del sueño y de los sueños lúcidos es muy útil llevar una vida ordenada, en definitiva, en lo que se refiere al sueño. Dormir a tus horas, incluso que la hora de la siesta es muy indicada para tener ese tipo de sueños. Sí, eso es porque lo he leído y parece lógico, ¿no? Pero bueno, supongo que no será imprescindible. Son técnicas que se sugieren, pero tal y como lo veo yo, y de hecho tal y como me ocurrió a mí en el primer sueño lúcido, es muy aleatorio como pueden ocurrir. Bueno, tú dices a rajatabla, aquí al comienzo me parece que es que para Navidades estará el segundo volumen a disposición de los lectores. Supongo que va a estar antes del 21 de diciembre, o ¿cuándo es el que se acaba el mundo? El 21 de diciembre. Son los mayas. Pues digo que se acabe el mundo si no lo tengo para ese día. O sea que sí, y además es que lo tengo casi acabado. Bueno, tú te dedicas prácticamente a esto, pues sí. Todo el santo día. Pues sí. Después de este segundo volumen, que casi tengo terminado, habrá un tercero. No sé cuándo podrá salir, pero sí, es una obra que concebí así, como en 3 volúmenes, que me apetecía mucho hacer, que me parece que es interesante para la gente, que no hay
cosas así parecidas y que creo que está bien hacerlo. Al fin y al cabo, otra cosa que digo yo siempre cuando hago los fanzines es hacer algo que a mí me gustaría encontrar en una tienda y no lo encuentro. Pues como no lo encuentro, lo hago yo. Y supongo que habrá gente con gustos parecidos a los míos que son los que al final... Bueno, una última cuestión, y no debería ser yo quien te la planteara, que me he pasado la vida entera intentando desentrañar los misterios del universo, pero uno dice quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, pero ¿y si, en realidad para qué importa eso? ¿Y si uno se limita a ser? Si uno se limita a estar, ¿para qué nos sirve saber quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos? El gato sabe que es gato, y sin embargo es gato. Bueno, pero y nosotros vive sí sabemos que plenamente somos. como gato, ¿no? Sí, efectivamente, pero nosotros sí sabemos que somos. Esa es la gran diferencia entre la reflexividad y la autoconciencia que nos da el lenguaje y la vida de los animales que no tienen esa conciencia de yo. Entonces, pues sí, al final es inevitable preguntarse esas cosas, pero también lo comento en el fanzine, hay que entender lo comento un poco en broma, que hay que saber vivir sin tener todas las respuestas del universo. Lo digo en broma porque es que aunque quieras, no las vas a encontrar. Entonces sí, efectivamente hay que dejar esas cosas un poquito de lado, vivir y buscarse hobbies y entretenimientos. Bueno, pues a algunas de esas incógnitas se intenta dar respuesta en este fanzine de Javier Bravo, Los secretos del universo. Muchas gracias, Javier. A ti, Fernando. Un poquito de publicidad y luego el último tramo de Las Noches Blancas. La voz de las editoriales y el anuncio de sus novedades. Hoy, Demi Page, fundada hace 10 años por David Villanueva y Premio Nacional al Mejor Libro editado en 2012. Buenas noches, David. Buenas Creo noches. que quieres hablarme de 3 libros. Efectivamente. Son esos. Son estos que tengo aquí. Voy a hablar primero de Piel Roja, que es un libro de Juan Gracia Armendáriz. Yo también lo tengo, Lo tienes y también. lo estoy leyendo. Y lo estás Ya leyendo. sabes que me está gustando mucho y que tengo la intención de invitarlo a venir también a Las Noches Blancas. Lo sé, y no me extraña porque Juan Gracia es un autor que lo merece. De hecho, es un autor que está muy cerca de esta casa de Mi Paz desde el principio y yo estoy encantado de que se vaya convirtiendo en un escritor de los grandes narradores y de los grandes prosistas de su generación. Piel Roja es la última entrega de lo que el autor denomina trilogía de la enfermedad. Esta trilogía empezó bajo los parámetros de la novela con la línea Plimsoll que editó Castalia y después siguió con Diario del hombre pálido, ya desde un testimonio más personal. Y este Piel Roja... Bueno, por lo que llevo leído, es un testimonio muy personal. Muy también. personal. Por una parte del padre del autor y por otra parte del propio autor, ¿no? Efectivamente, ya que hablas del padre, te diré que el personaje del padre en el Piel Roja a mí me recuerda mucho a los personajes de B. Traven, que es un autor que con El tesoro de Sierra Madre, yo creo que a Juan le ha debido influir en algún momento. Y este Piel Roja guarda un poco los mismos tintes de humor y de veracidad que tenía el Diario del hombre pálido, pero con toda la garantía de que se lee de forma completamente autónoma y que, bueno, pues viene presentado como un diario que se lee como una novela o como una novela autobiográfica en forma de diario. Lo que importa no es eso, sino que esta obra me parece a mí que tiene una calidad literaria deslumbrante, una veracidad deslumbrante también, y yo estoy seguro que el lector está deseoso de subirse al caballo de este Piel Roja y acompañar al autor hacia territorios salvajes, peligrosos y donde aguardan
la incertidumbre y en este caso la salud y la esperanza. Bueno, pues dile de mi parte que yo me he encaramado a ese caballo y estoy galopando con él hacia esos horizontes y que realmente me está gustando mucho y escribe muy bien. Un aplauso para Juan. Bueno, segunda novela, Opium La segunda Poppy, novela, de Hubert Haddad. Hubert Haddad es un autor tunecino que ya conoce el público español por una exitosa novela que ya publicamos hace un par de años que se llamaba Palestina, que fue la que a él le catapultó a la fama. Él es un autor que lleva escritos pues casi 20 libros, si no son todo novelas, casi. Es un autor muy comprometido con... ¿Escribe en árabe o en francés? No, escribe en francés. Sí. Es un autor muy comprometido con la labor de la escritura, pero tiene un tinte muy humano también y eso hace que se preocupe mucho pues, por problemas sociales que a él le preocupan por cultura. Él es judeo-árabe, le da una personalidad, yo entiendo que muy rica a la hora de tratar ciertos temas. ¿Qué significa que es judeo-árabe? Pues que nació en Túnez en una familia judía con descendencia árabe también. Bueno, son sus orígenes. Bueno, y en la isla de Yerba, por ejemplo, en Túnez quedan todavía alguna comunidad judía, a pesar del enfrentamiento de los árabes y los judíos, ¿no? Sí, y el caso es que con Palestina, bueno, pues deslumbró al mundo, fue premio Godot, fue con esa novela con la que nosotros empezamos a publicar, después publicamos Los vientos de primavera, Viento de primavera era una operación de expulsión de los judíos en el año 41 en Francia, en el régimen de Vichy. Él cogía 4 testimonios de personas que habían huido a esa quema, y hacía 4 relatos. De Palestina pasaba a la expulsión de los judíos y ahora estamos con Opium Poppy, donde el lector español puede descubrir pues un Afganistán desgarrado a través de los ojos de un niño, Alam, que tiene un nombre prestado, puesto que no es el suyo, sino el de su hermano fallecido. Descubre también a través de este personaje infantil partes de lo que es el carácter de escritor de Hubert Haddad, es decir, desde esa no identidad del el nombre falso que también teníamos en Palestina por el soldado israelí que perdía la memoria y vivía en Hebrón bajo el techo de una familia palestina. Este es Hubert Haddad. Él hace que los personajes pierdan la identidad y a través de esa pérdida de identidad crea todo el misterio de sus narraciones. Esa pérdida de sujeto es la creación del universo de escritura de Hubert Haddad, un autor que yo entiendo que no hay que perderse. Y nos queda un tercer libro, que es Mi padre es la mujer de la limpieza. Mi padre es de un autor de nombre también exótico. De un nombre exótico y de una mujer brillante y exótica que se llama Safia Ezzedine. Safia Ezzedine es una escritora que ha escrito 4 libros en Francia. Ella es de origen marroquí, también es directora de cine, directora de teatro. Tenéis cierta tendencia a mogrebí, veo. Túnez, Marruecos. En el catálogo de Mi Paz hay mucha francofonía y no precisamente franco-francesa. Es verdad que siempre viene un poco de los márgenes, que son, a mi entender, los que han enriquecido su literatura. Pero ahora hablas de la novela, pero ¿por qué de Mi Paz? ¿Por qué le pusisteis ese nombre? Que es un nombre bastante francés. Hablando de francofonía. Sí, bueno, son mis orígenes culturales. Yo estudié el liceo francés, he estudiado letras modernas en Francia, no lo oculto, no reniego de ello. Lo único malo que tienen los franceses es que no saben preparar una copa decente en los bares, pero aparte de eso yo creo que hay muchas cosas que se pueden adaptar, incluso en España. Pero la literatura yo creo que es una de ellas. Safia Ezzedine ya es conocida del público español también por un libro muy contundente que publicamos que se llama Confesiones Alá, donde contaba la historia de una joven pastora magrebí que se metía prostituta para medrar y todas sus desventuras y peripecias a través de un vocabulario incendiario crean una novela que fue muy polémica. Y Mi padre es mujer de la limpieza es una comedia en un entorno trágico, en un suburbio europeo, no tiene por qué ser de ningún país en especial. Vive nuestro protagonista, que es Polo, un adolescente de 14 años, él es blanco y vive rodeado de comunidades africanas y magrebíes.
a las que él se agarra, puesto que es donde ve que la familia en realidad es un núcleo verdadero. Ya. Incluso en casas donde los sofás son de Sky y las flores de plástico, él encuentra el amor y el cariño que no tiene en su casa. Es una casa un poco chistosa donde todos son muy ignorantes, la madre es paralítica, vive en la cama todo el día, la hermana es boba de solemnidad, solo quiere ganar un concurso de belleza en toda la novela, y tiene un padre que tiene pues uno de los oficios peores que se pueda tener, que es para un hijo adolescente tener un padre que es mujer de la limpieza, pues tiene que entender demasiadas cosas muy rápido como para aceptar todo eso. Él, cuando va a ayudar a su padre a limpiar en las bibliotecas que él limpia, se agarra a los libros y aprende vocabulario alfabéticamente en los libros que va encontrando. Es una de las gracias de la novela. Me parece una crítica muy bárbara y muy divertida de un entorno social que es muy común en las grandes ciudades europeas. He dicho que traías 3 libros, pero tienes 4. No, tengo 4, puesto que he traído El diario del hombre pálido, que es la primera parte de Piel Roja, y que me apetecía comentar también, puesto que fue un libro que catapultó a Juan Gracia Armendáriz desde un enfoque menos literario, puesto que al tratar la enfermedad propia que él padecía con la diálisis, pues tuvo una apertura en prensa y en librerías desde un punto de vista quizá más humanista, pero siempre guardando grandes dosis de calidad literaria. Ahora el Piel Roja está claro que demuestra que Juan Gracia es un escritor por sí mismo. Os dieron el Premio Nacional de Edición por 100.000 millones de poemas de Raymond Queneau, que es un autor muy importante, pero muy poco conocido en España, ¿no? Muy poco conocido en España. Un creador de lenguaje, sobre todo, ¿no? Efectivamente. Un malabarista del idioma, ¿no? Un malabarista del Sassy idioma. en el metro, Sassy es en su el obra metro, clásica que yo mismo traduje para Alfaguara que tú hace muchísimos tradujiste años. y que algunos de nosotros hemos leído en su versión española también. Y Raymond Queneau es una persona que siempre ha jugado con el lenguaje. De hecho, fue el creador del Oulipo, que es el taller de literatura experimental, junto con Perec, Italo Calvino, incluso Cortázar. Se dedicaron a crear este tipo de jaulas literarias donde había que buscarse cohibiciones para ellos demostrar lo buenos que eran, y es que es cierto que eran tan buenos. Y los 100.000 millones de poemas, les 100.000 millones de poemas, lo hemos recreado con sonetos de gente como Santiago Auserón, Fernando Aramburu, Rafael Reitz, Jordi Doce, y el Hotel Kafka, la Escuela de Escritura Creativa de Madrid, ha participado también. Rafa Reitz y demás. Sí, y bueno, ha sido un bonito premio que viene un poco a condecorar lo que va a suceder el año que viene, que va a ser cuando cumplamos 10 años de editorial. David, 30 segundos sobre este 5.º libro que es tuyo, Planeta 30 Mojado, segundos aunque sobre no has editado tú, que es un libro disco. Sí, eso es mi faceta musical que ha editado el Volcán Música, una discográfica muy móvil e independiente también de Madrid. Y bueno, esto es un lujo que me he podido permitir, en donde han participado muchos escritores de la casa que han escrito sobre las canciones. He podido grabar con músicos maravillosos como Basilio Martí y Ricardo Marín, que eran gente que acompañaba a Antonio Vega, que era uno de mis ídolos de adolescencia. El Planeta Mojado, pues lo estamos enseñando en muchos garitos de Madrid, muchos garitos de España. Vamos a ir a tocar a México, Guadalajara. Bueno, pues es un premio más. Gracias, David. Larga vida Gracias a tu editorial, vosotros. por lo menos otros 100 años, además de los 10 que cumplís ahora. Muchas gracias. Matsuo Basho, poeta peregrino del siglo XVI, escribió el celebérrimo haiku de la rana, que traducido al castellano suena así: salta una rama en el viejo estanque, ruido de agua. Un buen día la rana de Basho saltó, ¡plof!, al interior de un amigo mío y se puso a dar brincos dentro de él. Así nació el libro de la rana, en el que su autor y tribuno de las letras en las noches blancas despliega 100 recreaciones de ese haiku. Una de ellas dice: el agua tiene ondas que nadie ve,
todos cierran los ojos al aguzar el oído. Háganlo ustedes y sentirán el invisible ir y venir del oleaje de la poesía bajo su piel. Ese tribuno de las letras se llama José Pazó. Es ya hora de irse a la cama. Buenas noches.